Hola queridas mujeres, en esta ocasión vamos a continuar con el programa Para la Mujer, lo mejor de ti. Y estamos continuando con la lección número 8 que se titula Mujer Asertiva. Y para iniciar vamos a decir qué es la asertividad para saber cómo desde nuestro rol de mujeres nos vamos a relacionar asertivamente. La asertividad es un conjunto de comportamientos que nosotros utilizamos cuando interactuamos con las demás personas y que nos van a permitir dos cosas muy importantes. Primera, defender nuestros derechos, apoyar nuestros derechos sin la necesidad de pronto aplastar los derechos de los demás. Y segundo, saber cómo vamos a expresar nuestras opiniones y a expresar nuestras emociones a las demás personas sin estropearlos. Cuando nosotros hablamos de asertividad, este término está muy relacionado con lo que es la capacidad de desarrollar habilidades sociales o con lo que comúnmente llamamos inteligencia emocional. Cuando una persona tiene inteligencia emocional, es capaz de identificar sus propias emociones, identificar las emociones de los demás, pero sobre todo saber regular su propio comportamiento. Que sea una mujer tranquila, que sea una mujer que respete con sus palabras a las demás personas. Hay una clave muy importante que nosotros podemos utilizar y es que cada vez que nos enfrentamos a una situación, por difícil que sea esta, podemos pensar un momento, parar antes de actuar y pensar ¿cómo reaccionaría Dios en esta ocasión? Si tuviera una situación similar, ¿cómo Dios actuaría en una situación como esta? Y es que en la medida que pasa nuestra vida nos enfrentamos a diversas situaciones, nos enfrentamos a desilusiones, nos enfrentamos a problemas, nos enfrentamos a conflictos y eso hace parte de lo que es el pecado. Y esto no podemos evitarlo, pero lo que sí podemos hacer es saber cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a actuar frente a esa situación que nos está pasando. Bien podríamos entonces reaccionar de una manera negativa, resintiéndonos frente a cualquier situación que nos pase, o podemos actuar siendo cada vez mejores, teniendo una conducta asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos enfrentemos a una situación, depende de mí, de lo que yo quiera hacer, de cómo quiera actuar en esa situación. Y eso también nos habla del libre albedrío. Y es que cuando conocemos a Jesús, esas actitudes que nosotros tenemos deben de cambiar, deben hacernos mejores cada día y deben definir realmente quiénes somos como seres humanos y quiénes somos especialmente como mujeres. Por eso es que es tan importante esta lección 8, porque esta lección nos va a traer cuáles son aquellas herramientas, aquellas estrategias que podemos utilizar diariamente en nuestro vivir, en las relaciones que tenemos interpersonales, para saber cómo lo vamos a hacer de una manera asertiva. Si recordamos un poco el sermón del monte, Jesús nos está diciendo allí, nos está dando algunas instrucciones de cómo manejar nuestra vida guiada a través de unos principios. Y nos deja en Mateo 5:11 una promesa. Nos dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Cuando nosotros pensamos un momento en este texto, y sabemos que es una promesa cuando nos dice, dichosos serán ustedes. Como respuesta a esa promesa es que nosotras debemos tener la determinación no solo de levantarnos de esos problemas por encima de esas dificultades, sino también la responsabilidad de hacerlo de una manera asertiva. Y vamos a evaluar estas tres maneras de manejar los conflictos. Estas tres maneras son luchar, salir huyendo o enfocar. Vamos a mirar cada una de ellas. Cuando hablamos de luchar, estamos hablando de la persona de tipo agresivo. Esta persona siempre cree que sus derechos están por encima de los derechos de los demás y tiende a aplastar a los demás con sus deseos y sus opiniones. Cuando hablamos de salir huyendo, estamos hablando de una persona de tipo pasivo. Esta persona siempre quiere estar bien con todo el mundo, relacionarse bien con los demás, pero tiene una actitud sumisa, no expresa sus opiniones y acepta todo lo que le dice. Cuando hablamos de enfocar, que es la mejor manera que nosotros podemos utilizar para resolver conflictos, estamos hablando de una persona exactamente asertiva, que puede expresar sus emociones, que puede expresar sus opiniones, pero que también le permite a la otra persona hacer parte de la solución de ese conflicto. Y antes de pronto de darle las estrategias que vamos a manejar en alguna comunicación que nosotros vayamos a tener con las demás personas, quiero que miremos un ejemplo bíblico, la historia de la reina Esther. Esta historia nos ilustra tres formas de manejar el conflicto.
Y recordemos cuáles son: luchar, salir huyendo y enfocar. Vamos a recordar un poco esta historia y vamos a mirar en la parte luchar. Recordamos a Amán cuando, indignado porque Mardoqueo no se inclinaba ante él cuando pasaba por su lado, mandó a atacarlo, prefiriendo usar la violencia para resolver su conflicto. Miramos la técnica seguidamente salir huyendo, y muy curiosamente también la encontramos en Amán. En Amán, cuando humildemente agachó su cabeza, recuerdan que el rey lo envió a que saliera con Mardoqueo, lo condujera por la ciudad, como reconocimiento y agradecimiento porque alguna vez había salvado su vida. Y él lo hizo, mientras iba odiando lo que estaba haciendo, mientras iba planeando su venganza por lo que estaba haciendo, sí guardó silencio y lo hizo humildemente y lo hizo callado. Y cuando miramos a enfocar, pues nadie más para ilustrar esta técnica que la reina Esther, porque utilizó una técnica adecuada al enfrentarse o al confrontar esta situación, pudo manifestarle al rey cuáles eran sus emociones, sus preocupaciones, y así logró salvar la vida de su pueblo. Este sería un ejemplo bíblico, pero quisiera que estudiáramos un poco más un ejemplo moderno, algo que nos pueda estar pasando en este momento a nosotros. Les traje este ejemplo, dice: durante el servicio de adoración en la iglesia, la gente sentada detrás de ti se mantiene hablando un tanto fuerte, distrayéndote así del sermón. ¿Cómo podríamos entonces, con este ejemplo que les estoy dando, resolver este conflicto? Entonces miremos las mismas 3 formas de resolverlo y empecemos por luchar. ¿Cómo lo haríamos con esa persona que está hablando, dialogando detrás de nosotros para poder utilizar estas 3 técnicas? Si iniciamos con luchar, podríamos decir que miraríamos duramente a esa persona y le diríamos que su conversación me está molestando y que si quisiera hablar debería salirse de la iglesia y hacerlo fuera. No creo que sería como una buena solución, pero miremos la otra técnica. Digamos que esa persona está utilizando la técnica de salir huyendo. Allí tendría 2 opciones. La primera opción sería pararse de su silla e irse a otro puesto, donde probablemente también va a encontrar el mismo conflicto, es decir, que en este momento no lo solucionaría. Pero también puede ignorar la situación, puede quedarse sentado allí esperando que este problema pase, pero el problema nunca va a pasar. O si pasa, pasará en un momento determinado cuando ya nuestras emociones y nuestros sentimientos no están siendo tan positivos con esta persona. Es decir, que si esa persona está utilizando estas 2 primeras técnicas, quiere decir que no tiene la capacidad o no ha estudiado cuáles serían algunas de las habilidades de comunicación asertiva. Pero digamos que esta persona utiliza el tercero, que para recordarles es el enfoque, que es la persona asertiva. ¿Cómo lo haría? Diría algo como: buenos días, hermano, feliz sábado. Su conversación, hermano, no me está permitiendo escuchar el sermón en este momento y me gustaría hacerlo. Muchísimas gracias. Estamos utilizando un tono adecuado, estamos hablando amablemente con esa persona y le estamos expresando nuestra emoción y nuestra opinión en este momento. Es así, entonces, como podríamos solucionar esta situación. Pero lo que queremos en esto es no solamente que ustedes vean los ejemplos, sino que también ustedes puedan tener esas habilidades de comunicación asertiva y que podamos dar un mensaje bien enfocado, sea el mensaje que sea. Entonces, si lo que queremos es aprender a dar este mensaje y a comunicarnos bien, podemos seguir los siguientes 3 pasos. Primero, vamos a describir el comportamiento. Realmente, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Cuál es la conducta de la otra persona que está generando en mí emociones negativas y que no me está permitiendo estar bien? Segundo, vamos a expresar lo que sentimos. Cuando vamos a expresar lo que sentimos, lo hacemos de una manera tranquila, calmada, diciendo sinceramente lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo en ese momento. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que en nuestro lenguaje no debemos lastimar a las otras personas, debemos evitar esos apodos, debemos evitar juzgar a las otras personas, porque allí pararía entonces mi capacidad de solucionar los conflictos. Vamos a mostrar el efecto. ¿Qué efecto pasó? ¿Qué efecto tuvo en mí esa conducta de esa otra persona? Si miramos el ejemplo, vamos a ver que ese efecto que tuvo fue que quizá me distrajo del predicador, allí perdí la capacidad de concentración y eso fue lo que me molestó.
Pero seguidamente estamos esperando que después de estos 3 pasos importantes, la otra persona haga parte de la solución del conflicto. Por eso es tan importante que nosotros no demos la solución, que esperemos a que esa otra persona tenga la libertad de poder decir, analizar la situación y de poder hacer parte de la resolución del conflicto en ese momento. Bueno, pero hay otras herramientas que debemos tener en cuenta. Si en esta situación que nosotros vemos, hacemos los 3 pasos que ya acabamos de analizar, la persona no nos da la respuesta que nosotros queremos, que es que haga parte adecuada de esa solución de conflicto, sino que la persona pelea, es un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? El mejor consejo es escucharla con atención, dejar que esa persona exprese lo que está sintiendo en ese momento. Finalmente, cuando termine de hablar, le podemos decir que la entendemos, pero sobre todo debemos volver a dar nuestro mensaje de una manera bien enfocada y, lo más importante, de una manera tranquila. No debemos dejar que nuestras emociones lideren o manejen esta situación. Hay otras herramientas que quiero que tengan en cuenta que son muy importantes a la hora de hablar con otra persona, de relacionarnos con otra persona, sea el nivel de jerarquía que tenga, y es nunca atacar en un diálogo. Casi que cada vez que nosotros queremos defender nuestra posición, estamos atacando a la otra persona, estamos diciendo lo malo que tiene, estamos mostrándole a esa persona que tiene el error, y es una de las cosas que debemos evitar con claridad. Tampoco podemos interpretar lo que la otra persona está sintiendo o está pensando, porque normalmente queremos saber lo que la otra persona siente, lo que la otra persona piensa, y allí cometemos un error muy grande. No vamos a ser capaces de conocer realmente lo que piensa o siente la otra persona. Pon atención también a tu tono de voz. Tu tono de voz tiene que ser un tono de voz cálido, porque la voz dice muchísimo más que las palabras que están saliendo de tu boca. A veces estamos diciendo un lenguaje de manera verbal, pero estamos con nuestro tono de voz diciendo que estamos realmente incómodos, realmente bravos y que tenemos esa ira allí guardada. Observa también tu postura, cómo te estás parando, cómo te estás ubicando, cuál es la expresión que tiene en este momento tu rostro cuando te estás comunicando, si estás levantando una ceja, si estás haciendo algún movimiento con tu boca. Acostumbramos también a hacer movimientos con los brazos, a hacer movimiento con las manos, y allí también tenemos que tener mucho cuidado. Hay mensajes que no tienen ni una sola palabra, pero con las expresiones lo estamos diciendo absolutamente todo. Y esas expresiones a veces son muy duras. Nos ocurre, por ejemplo, cuando vemos a un papá, mira a su hijo y el niño ya sabe cuál es el mensaje que le quiere decir el papá. Ocurre también con las parejas, ¿cierto? Cuando la esposa, incómoda por alguna situación, reacciona de una manera sin decir nada verbal, pero con su expresión está diciéndole todo, y la otra persona está reconociendo la molestia que tiene. Esto nos habla del carácter. Y ¿sabían ustedes que ahorita la lucha más grande que tienen las personas son los problemas de temperamento? Porque hacemos cosas y decimos cosas que no queremos hacer, pero finalmente terminamos haciéndolas y están hiriendo a las demás personas, están hiriendo a nuestros seres queridos, están dañando a esa otra persona. Los problemas de temperamento es lo más importante en este momento de manejar. Si nosotros nos enojamos diariamente, estamos creando un hábito. ¿Cuál es ese hábito? El hábito de enojarnos. Y esto, pues, si recordamos algunas charlas que hemos escuchado en alguna ocasión, cuando nosotros repetimos una acción y la repetimos de manera permanente, lo que estamos haciendo es crear un hábito. Pero eso también, ¿qué quiere decir? Que podemos crear el hábito de tener una comunicación asertiva. También podemos hacerlo permanentemente hasta formar ese hábito en nosotros. Es importante entonces adquirir estos hábitos de habilidades en comunicación asertiva y poder hacerlo. El mensaje que yo les dejo es que cada vez que nos levantemos, cada mañana, nosotros podamos pedirle al Señor que nos dé la oportunidad en cada comunicación, en cada relación con los demás, cada vez que interactuamos, ponga en nuestro ser el deseo de poder practicar esas habilidades, esa comunicación.